Hermanos, el día de hoy, nuestro leccionario nos lleva a leer el mismo pasaje, el mismo evento del que hablábamos hace 8 días, pero ahora desde la perspectiva del apóstol San Pedro, a través de la escritura de San Lucas. Fíjense, hermanos, que es muy interesante ver que en este evangelio en el que Jesús se presenta, como nos lo dice también San Juan, leemos que desde la perspectiva de San Pedro hay algo muy importante que había entre los discípulos, y eso es el temor. Hermanos, el temor es un enemigo formidable del ser humano en general, no solamente de los cristianos, no solamente de los que no conocen al Señor, sino en general del ser humano. Tener miedo, hermanos, es tan normal a nuestra naturaleza caída, que puede ser un simple temor, una simple inseguridad, a veces fundada, a veces infundada, pero a veces también puede convertirse en un temor que nubla nuestro juicio y que nubla nuestro entendimiento. Y hermanos, qué curioso es que el temor, de ser algo sencillo, parte de la formación del ser humano, de lo que la gente común llama el instinto de supervivencia, también se convierte, hermanos, en ciertos casos muy tristes, en una patología, en una enfermedad. Y hermanos, el punto es que el temor está presente en nuestra naturaleza, en nuestro ADN caído. Y vean ustedes cómo este es el enfoque, decía yo, que nos hace San Pedro de aquella noche, según nos registra San Lucas, cuando el Señor Jesús se presentó. Hablábamos que, recuerdan, hace 8 días hablábamos que durante todo el domingo de resurrección, la única prueba de que Jesús había resucitado fue la palabra de María Magdalena. Muchos no creían a propósito. Y vemos aquí que, según nos registra San Pedro, antes de ese siguiente domingo, 8 días después, dice que habían unos de los discípulos que iban camino de Emaús. Es un pasaje muy bonito que también nos enseña la palabra, pero vean ustedes cómo nuevamente ya hay más personas que han visto al Señor. Y sin embargo, hermanos, llegamos nuevamente al versículo, al evento del que hablábamos hace 8 días, y el Señor se presenta entre los discípulos que tienen miedo. Y de boca de San Pedro, San Lucas nos dice la conmoción, la emoción que vivían los discípulos al oír que dos de ellos habían encontrado a Jesús en el camino. Dice en el versículo 35 del capítulo 24 de San Lucas que entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y dice que seguían hablando de esto en nuestro pasaje, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas. Es decir, aquí la palabra nos dice que ellos estaban literalmente platicando, comentando de esto cuando el Señor se presenta y los interrumpe. Y hermanos, ya no era nada más María Magdalena, sino también los discípulos que ya habían visto al Señor. Una cosa muy importante que debemos decir, hermanos, es que el mensaje de la resurrección, que es evangelio puro, el mensaje de la resurrección que acababa de pasar, que estaba allí en vivo, ya estaba haciendo obra en los discípulos. Vean ustedes en el versículo 33, hablando de los otros que se lo encontraron en Emaús, dice, y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Y fíjense lo que dice, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón en este caso.
Y el mismo mensaje que María Magdalena les dijo. Ya empezaba a hacer la obra en ellos la palabra de la resurrección. Estaban confusos, ese era el objeto de su conversación. Y sin embargo, ¿con qué detalle dice la palabra que los discípulos tenían miedo? No sé si recuerdan que San Juan nos dice que tenían la puerta cerrada. No vamos a decir que le tenían miedo a que Jesús se les apareciera. No, tenían miedo de los judíos. Porque los judíos los estaban persiguiendo. Y sin embargo, vean, ya la palabra está haciendo vida en ellos y siguen teniendo miedo. Y hermanos, de esta misma forma también los cristianos nuevos, experimentados, maestros o aprendices, los cristianos también tenemos miedo. A pesar de que nosotros vivimos y comenzamos a vivir cada día las buenas nuevas del Evangelio, el hecho de que Jesús vive en nuestro camino diario, incluso de esa forma, el temor puede alcanzarnos en muchas ocasiones. Y sin embargo, hermanos, en este miedo, en este temor que a veces nos asedia, qué bonito es decir nosotros como cristianos, de qué maneras, en cuántas veces, de qué formas el Señor ha irrumpido en ese miedo que tenemos y dice paz a vosotros. Parece que estamos ocupados lidiando con el miedo, comentándolo, y el Señor de repente, sin preguntarnos, se aparece entre nosotros y dice, paz a vosotros. Y hermanos, esta paz que nos habla San Juan 14 es la paz que solo el Señor nos puede dar. Dice el Señor Jesús, no como el mundo la da, sino es una paz que solo Él nos puede conceder. Esta paz trasciende lo que podemos ver, lo que nos asusta. Esta paz trasciende lo que podemos sentir, lo que nos atemoriza, lo que podemos saber, temores fundados, y lo que podemos ignorar como los temores infundados por ignorancia. Y esta paz que el Señor nos da penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón para sostener la fe que el Señor nos regaló. ¿Se fijan cómo muchas veces pensamos que lo que me da miedo es lo que veo, o lo que no veo, lo que siento o lo que no siento, lo que sé o lo que no sé? Pensamos que eso es lo que nos causa el temor. Y sin embargo, la palabra del Señor entra, trasciende lo que en apariencia es la causa de nuestro temor. ¿Por qué, hermanos? Porque el temor que sentimos como humanos, cristianos o no cristianos, es el resultado, es una de las tantas señales de nuestra debilidad humana, de nuestra condición caída. Y hermanos, esta debilidad, este signo de debilidad que es causado y muchas veces empeorado por el pecado propio, es el que llega a nublar nuestro juicio. Y vean ustedes, los discípulos están recibiendo el Evangelio puro. No hay versión del Evangelio más pura que saber que Cristo vive. Y aún así su juicio sigue nublado por el temor. Fíjense, dice el versículo 37, entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Y ni siquiera es la primera vez, ni va a ser la última. Dice, espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Fíjense, hermanos, que este temor del que nos refiere San Lucas, según lo vivió San Pedro, es un temor bastante particular. Porque el miedo a los fantasmas, el miedo a los espíritus,
no tiene nada que ver con el pensamiento, no tiene nada que ver con la cultura del pueblo de Dios. No tiene nada que ver literal nada con los judíos. Eso no era parte de su, digamos, de su panteón de temores, ¿no? Eso era parte ya, primero que nada, de la filosofía babilónica y de la filosofía griega. Y entonces el Señor Jesús, que viene a hablar con los suyos, con hombres parte de su pueblo de Israel, y ellos le salen con temores y cosas que nada que ver con lo que el Señor enseña en su palabra. ¿Y de dónde aprendiste a tenerle miedo a los fantasmas y a los espíritus? Más o menos parecido a cuando el Señor Jesús le dice a Adán, ¿y quién te enseñó que estás desnudo? ¿De dónde sacaron ese miedo? Y cuando nuestro Dios, hermanos, nos trae a sus caminos, cuando el Señor nos rescata de nuestra perdición y nos trae a su presencia, fíjense, Él nos da un pensamiento bíblico. Y eso es lo importante de la cultura cristiana, si le quieren decir cultura. Cuando el Señor nos trae a su presencia, cuando nos hace herederos y coherederos con Cristo, entre las tantas cosas que Él nos da un pensamiento cristiano. Para que tú pienses como pensaría Cristo, para que tú actúes como actuaría Cristo. Eso es ser cristiano, ¿no? Como Cristo. Que mi forma de ver las cosas, que mi forma de percibir las situaciones es cristiano. Ser cristiano no es nada más tener la confesión de nuestra verdadera religión, ¿no? Ser cristiano es tener toda nuestra configuración según el Señor. Y eso es lo que hace el Señor en nosotros. Eso es lo que Jesús había estado haciendo con los discípulos, configurando su mente, sus sentimientos, su corazón para ser como el pueblo de Dios. De modo que todo temor, actitud, pensamiento que no es original, que no es natural a lo que enseña la palabra de Dios, que no tiene que ver con esta configuración cristiana que el Señor nos da, tiene que venir de otro lado. Todo es acciones, pensamientos, temores que no tienen que ver con el Señor es porque vienen de otro lado. ¿De dónde los sacamos? ¿Quién sabe? Como, bueno, el Señor sí sabe, pero todo esto, hermanos, todas estas actitudes antinaturales resultan de la influencia que el mundo tiene sobre nosotros, del pecado que tiene nosotros. ¿Quién le enseñó a Adán que estaba desnudo si literal no había mundo? Pues el pecado. ¿Quién les enseñó a los discípulos a de la nada? Nada que ver con la escritura bíblica. De la nada le tienen miedo a los fantasmas. El mundo en el que ellos vivían les enseñó a temer así. Y hermanos, no porque el miedo sea común, no porque el miedo sea normal en el ser humano, significa que eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Porque luego muchas personas dicen, es que así soy, o es que así me hizo Dios. Y así no es. Así estás, pero no, eso no es lo que quiere el Señor para ti. De manera que cuando el Señor trae su paz, hermanos, Él lo hace desde dentro. Él lo hace desde dentro de la raíz, desde el cimiento, desde las raíces de lo anormal, a lo que Él quiere para nosotros, que se llama pecado. Y fíjense, hermanos, como en aquella noche, vamos en el versículo 38, dice, al igual que pasó en esa noche, el Señor nos muestra lo ajeno que estamos, que está nuestra condición a lo que Él quiere para nosotros. Y Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados? O sea, ¿qué pasó? No, o sea, Jesús ya les había hablado un montón de veces de que iba a pasar eso.
Ya por lo menos tienen como 5 personas que ya les dijeron que iba a pasar eso y siguen asustados. Y Jesús le dice, ¿por qué estás así? ¿De dónde sacas esas ideas? Yo les hubiera dicho así. Pero Jesús les dice, ¿por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Y eso es lo mismo que el Señor nos dice. Cuando el Señor su palabra nos mueve a confesar nuestro pecado es porque Él nos muestra, oye, ¿y de dónde sacas esas actitudes? Oye, ¿de dónde sacas esas cosas que haces? ¿De dónde salió eso? Con cualquier pecado que confesamos al Señor es porque el Señor nos enseña que eso está completamente ajeno a lo que Él desea para nosotros. Y sin embargo, hermanos, cuando el Señor denuncia esas cosas ajenas a Él, cuando el Señor denuncia esas influencias que el mundo tiene sobre nosotros, lo hace, ustedes lo saben y lo sabemos todos, el Señor nos lleva a confesar nuestro pecado porque quiere perdonarlo. Y el Señor Jesús en aquella noche, igual, fíjense el énfasis de San Pedro. Jesús les dice, ¿y de dónde sacas esas cosas? Y les dice eso simplemente para mostrarnos el día de hoy su amor y su voluntad para nosotros y nos dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Esto es lo que es para ti, esto es lo que debes absorber, esto es lo que debe moldear tu vida. No ideas de sabe dónde, temores infundados que no tienen nada que ver con la palabra. Miedo a los muertos, miedo a los fantasmas. Pues ahí tienen al único que murió de verdad y que venció a la muerte. ¿Miedo por qué? Dice, mirad mis manos y mirad mis pies, no soy fantasma. Dice, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El pueblo de Dios hablaba de demonios, de ángeles o de seres humanos. ¿De dónde sacan los muertos los fantasmas? No tiene nada que ver. Y les dice Jesús, esto es lo que sí. Mira mis manos, mira mis pies, que yo mismo soy. Y hermanos, es triste saber, y esto lo hemos comprobado muchos y lo enseña la psiquiatría y la psicología, muchas veces, al igual que cualquier pecado, el temor puede ser una enfermedad que no se puede tratar. Nosotros le llamamos ansiedad. Una versión parecida es la depresión y muchas veces, hermanos, no se pueden tratar. Son condiciones de nuestra debilidad que no vamos a poder vencer. Así como una enfermedad cardíaca es una consecuencia de nuestra condición caída, así también las condiciones mentales muchas veces no se pueden tratar. Y hermanos, por eso la paz de Dios que el Señor proclamó en aquella noche viene de dos formas. Una de ellas es como el Señor Jesús lo hizo en aquella noche y el Señor todos los días, en cada momento, está disponible para nosotros para irrumpir en nuestras situaciones, en nuestros temores, en nuestros terrores, todos los días para que cuando clamemos a su nombre, Él esté delante, en medio de nosotros. Como el Señor sabe que posiblemente muchas de estas cosas no las podremos evitar, no las podremos enfrentar, por eso Él se hace disponible a sí mismo para nosotros y siempre irrumpe en nuestra vida, siempre está dispuesto a que cuando lo clamemos, Él esté delante de nosotros. Qué fácil es decir, no tengas miedo, como dicen los muchachos de ahora, no tengas miedo, ay, gracias, no se me había ocurrido. El Señor en este caso está disponible y siempre su paz está allí ofreciéndonosla. Dice San Juan
14, mi paz os dejo, mi paz os doy. Fíjense cómo está hablando en presente. Aquí está, disponible para ti en cualquier momento. Y a la vez que el Señor siempre está dispuesto a ofrecerla, también nos resguardó esa paz en su palabra. Dice en el versículo 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Saben por qué refiere estos tres pedazos, Moisés, profetas y salmos? Porque eso era la totalidad de la palabra de Dios. Y hermanos, cuando la paz que el Señor nos da por nuestra debilidad, por nuestras flaquezas nos abandone, aunque el Señor nos les esté dando día con día y se nos escape de las manos, por si eso llega a pasar, aparte de que Jesús nos la ofrece todos los días, también nos la dejó bien segura en la palabra de Dios. Para que si se te zafa de las manos, para que cuando se te zafe de las manos, siempre sepas que está ahí guardada en la palabra de Dios. Y hermanos, los discípulos lo olvidaron, por eso estaban asustados, ¿no? Y sin embargo, la promesa de la paz del Señor siempre estuvo segura en la Escritura. Y vean qué bonito dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Nuestro miedo puede nublarnos, nuestro pecado nos nubla el juicio, nos nubla la visión, y sin embargo, la Escritura allí está para nosotros. De manera, hermanos, que incluso en los momentos en los que el temor pueda rodearnos, la paz del Señor siempre estará disponible y asegurada para nosotros. Hasta que el Señor venga y de esta carne de pecado, de este corazón que se asusta de los muertos, seamos transformados por su victoria en su semejanza y en plena paz, como dice San Juan. Vamos a orar.